Voy a hacer la pregunta, yo creo que toda la audiencia lleva esperando, ¿no?, hasta el momento y que va ligada con la primera pregunta que te hemos hecho, que Sí. es ¿cuánto dinero ganas al mes? ¿Cuánto ganas al día? ¿Cuánto has ganado este año? Es decir, ¿cuánto generas? ¿Cómo vas ¿Y, en y Sí, el cuánto deporte? quieres llegar a ¿Y ganar? cuánto quieres llegar a claro, ganar? varía. ¿Cuál Pues es tu aspiración? en el objetivo que estaba en torno a los 100.000 o 120.000 al año aproximadamente, lo que era es unos 10.000 euros al mes, el año pasado estaba en torno a los 75.000, 80.000. Sí, entonces no está mal. Mi objetivo está un poquito más alto. ¿Cómo apunta Es este año? Este año, el primer trimestre ha sido bastante bueno. De hecho, el primer trimestre yo me esperaba que no iba a ser un primer trimestre tan bueno. Y al final ha sido bastante bueno. Entonces, el primer trimestre del año hemos estado en torno a un 12% y eso está bastante bien. Es decir, yo me doy con canto los dientes. Y ahora mismo estoy Un en doce por torno ciento. a... Y luego José Elías a mí me dice, bueno, con cariño, Sí, si nos estoy viendo, luego me dice que un 12% es claro. imposible Es, en es, el año. es, es Bueno, un, es un- Ha sido un trimestre bastante bueno. Ahora estoy, diríamos que entre lo que ha sido el segundo trimestre, que el segundo trimestre ya no fue tan bueno. De hecho, tuvimos en torno a un drawdown de un 30%. Yo al menos tuve un drawdown de un 30% en el segundo trimestre. No fue nada bueno. Muchos fallos. El mercado cambia constantemente. El mercado en el segundo trimestre estaba haciendo muchos falsos breakouts, muchos falsos breakdowns. No había mucho follow through, es decir, no había mucha continuación a las tendencias que había y la liquidez se iba secando cada vez más. Por ejemplo, el mes de mayo en mercados como el petróleo, que es uno que yo opero muchísimo, fue un mercado muy lateral y muchísimos fallos, ¿no? No había realmente una dirección clara. Entonces había que ser muchísimo más selectivo con las entradas, categorizar mucho mejor la calidad del trade de esas entradas y, y no fue un mes, no solo, mayo fue el peor mes para mí en este caso, pero no ¿Qué fue te un trimestre dicen bueno. cuando estás en un momento de drawdown? Eso es muy Los, interesante. los jefes o... Efectivamente, eso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, algo que yo siempre recomiendo a clientes y también, obviamente, a alguien que igual es compañero o es un amigo y está en el mundo del trading, es cómo gestionar los drawdowns. Porque los drawdowns, o sea, siempre va a haber drawdowns y que no, y quien asuma que va a tener una PNL que va a ir vertical hacia arriba para el resto de su vida, simplemente por el hecho de que tiene una ventaja competitiva, eso es completamente incierto. Los mercados cambian, tienes que hacer ajustes, te tienes que adaptar, a veces hay que aprender incluso otras cosas. Entonces los drawdowns siempre van a llegar y cuando llegan, una muy buena lección que yo he aprendido, y esto sí que se lo debo muchísimo a Apteros, a mi firma, es gestionar el riesgo de una manera muy distinta. eh, Como decía antes, ser mucho más selectivo con esas entradas, hacer mucho más trabajo después de la sesión para estudiar por qué en esas sesiones malas han pasado esas cosas y cómo, a lo mejor diríamos, reducir el riesgo a un punto en el que, aunque tú tengas un drawdown, puedes hacer una reducción de un 40 o de un 50% del tamaño de la posición y poder salir adelante con eso, siendo más selectivo y trabajando en mercados que a lo mejor tienen mejor liquidez o que a lo mejor tienen más posibilidades de darte esos trades a plus, ¿no? Ujú. Eh, entonces, una de las cosas que creo que cualquiera debería hacer cuando tiene un drawdown, a diferencia de lo que hacen muchos, que es doblar el tamaño de la posición para recuperar ese drawdown, es todo lo contrario, es reducir el riesgo. Yo creo que reducir el riesgo es lo mejor que se puede hacer cuando hay un drawdown. Sí, Entonces, porque puede continuar. De hecho, el drawdown puede ser algo... Igual hay veces que es algo del mercado claro, y otras que eres tú, que claro. no estás viendo y estás desincronizado, se te está yendo la pinza, trading de revancha. Entonces lo mejor es o parar o frenar bastante. Efectivamente, una de las mejores frases que yo he escuchado en mi firma y a otras personas que están de alguna indirecta forma, indirectamente relacionados con mi firma desde S&P Capital, ¿no? Es que el drawdown muchas veces viene por complacencia de no querer asumir que ahora el mercado no te está dando la calidad de trades que antes tenías y le estás pidiendo algo al mercado que no está para eso ahora mismo. Entonces hay que ser mucho más selectivo, hay que cambiar ciertas cosas, hay que cambiar la gestión del riesgo, hay que reducir riesgo y pensar que vas a salir de este hoyo, pero la única forma de salir del hoyo es no seguir cavando. Entonces, si realmente no es solo el mercado, sino que depende más de ti, que tengas ese drawdown, por complacencia sobre todo, entonces sí, tienes que reducir riesgo, tienes que hacer ajustes.